Vive Cristo para siempre. Buenas noches, amado hermano y amigo, vecino que me puede estar viendo en este momento a través de Facebook o lo que me van a ver después en diferido. Buenas noches, Dios les bendiga. Como siempre, todos los jueves, el Señor pone una palabra para que la exponga en este día, jueves, los jueves, a esta hora, a las 7 de la noche. Aquí estoy nuevamente de parte del Señor para traer la palabra que Él ponga en mi boca, para compartir a todas aquellas personas que me van a ver ahora en directo o en diferido. Bendito sea el Señor. La palabra es para usted. Y vamos a orar para poner esto en manos del Señor, porque sin Él no podemos hacer nada. Si la presencia del Señor no está en este lugar, nada podemos hacer. Entonces vamos a poner esto en manos de Él para que Él sea haciendo todo lo que quiera hacer en esta noche a través de la palabra. Espíritu Santo de Dios, en este momento estamos delante de tu presencia, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, que todo lo puede, todo lo sabe. Yo coloco este momento en tus manos para que tú me uses como siempre lo haces, de una manera muy buena, Señor Padre amado. Toma control de los aires, toma control de las almas, aún el pueblo que puede estar escuchando. Cuando digo pueblo, Señor, no hablo de una denominación, sino en el pueblo general, Padre amado, que puede estar escuchando esta palabra en este momento. Ahora, Señor, entro a compartir tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo hoy traigo una palabra de parte del Señor, le he puesto un título ahí: la decadencia espiritual de Elí. La decadencia espiritual de Elí. Lastimosamente se puede decir también la decadencia espiritual de Juan, la decadencia espiritual de Tomás, la decadencia espiritual de Marlon. Ahí cabe cualquier nombre. ¿Por qué, amado hermano? Porque no es mentira que en este tiempo la decadencia espiritual está sobre el pueblo de Dios, sobre mucho pueblo de Dios, no hay que generalizar. Sobre mucho pueblo de Dios está la decadencia espiritual. Pocos son los varones, las mujeres guerreras de Dios que se mantienen ahí firmes. Lastimosamente, y duele ver el pueblo de Dios en esta circunstancia de debilidad, que ya no tienen deseo de seguir adelante. Bendito sea el Señor. Por eso Dios trae esta palabra de parte de mí para predicarla, para que se dé cuenta que la decadencia espiritual ataca a cualquiera si nos descuidamos. Y yo vengo a hablar de la decadencia espiritual de Elí. Bendito sea el Señor. ¿Quién era Elí? Elí fue el sucesor de Sansón. Cuando Sansón gobernó 20 años y en esos 20 años hizo muchas batallas físicas. Bendito sea el Señor. Él mató a muchos filisteos, pero por desobediencia de él terminó de una manera que Dios no quería, que todos sabemos que Sansón, por sus deseos carnales, tomó una mujer el cual Dios no quería que él tomara mujer filistea, sino israelita, y por tomar a esta mujer lo engañó y fue apresado
y le sacaron los ojos y después sirvió como juguete para hacer reír a todos los filisteos y él murió derrumbando el templo donde se encontraban todas esas personas. Y por un tiempo Israel no tuvo reyes ni jueces y todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Así duró Israel un tiempo hasta que llegó el tiempo de Elí. Elí duró 40 años gobernando a Israel. Pero lo especial de este hombre Elí, que él era juez de Israel, pero también era sumo sacerdote. Él gobernaba en lo físico, pero también en lo espiritual. El cual Sansón no era así. Sansón era juez, solamente gobernaba en lo físico, que eran las batallas físicas que tenía contra los filisteos. Pero ya Elí era el juez que gobernaba en lo físico, defendiendo a Israel de los enemigos con su ejército, pero también gobernaba en lo espiritual porque él era el sumo sacerdote. Y usted sabe, amado amigo, que la guerra física depende de la guerra espiritual. Y se lo voy a demostrar con la palabra, citando un ejemplo cuando Dios le dice a Moisés, destruye a los amalecitas porque ellos impidieron el paso de Israel cuando salía de Egipto. Y dice la palabra que Moisés reunió a todos Israel para pelear con los ismaelitas. Pero cuando ellos estaban peleando en lo físico, Moisés, Aarón y Hur se encontraban en una cima peleando lo espiritual, la batalla espiritual contra los demonios, el espíritu de muerte. Entonces cuando los brazos de Moisés se cansaban, que dejaba de orar porque estaba fatigado, dice la palabra que el enemigo vencía a Israel. Pero cuando nuevamente Moisés levantaba los brazos y comenzaba a clamar, Israel vencía al pueblo enemigo. Entonces podemos ver que la batalla espiritual es más fuerte que la física. Y la batalla física depende de lo espiritual, bendito sea el Señor. Y Elí tenía los dos poderes, la parte física con su ejército para defender a Israel de los enemigos, pero en la parte espiritual también. Porque ¿quién era Elí? Elí era el hombre que intercedía delante de Dios por el hombre. Aquel hombre que pecaba, traía un becerro delante de Elí, Elí lo sacrificaba y intercedía delante de Dios y los pecados de ese hombre eran perdonados. ¿Quién era Elí? Elí era que instruía al pueblo enseñándole las leyes de Dios. Bendito sea el Señor. Elí era el ejemplo de Israel. Bendito sea la gloria de Dios. Y así dice la palabra que Elí duró 40 años gobernando a Israel. Pero en su vejez, cuando ya tenía un tiempo de estar gobernando, Elí fue descuidando la relación con Dios. Elí fue perdiendo muchos poderes y beneficios que Dios le había dado. Y el primer beneficio que perdió Elí lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y podemos verlo ahí en el 9 y lo vamos a leer. Dice, leemos la palabra con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, amén. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción
de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tus siervas un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y se oía, y solamente se movía sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Elí había perdido el discernimiento de espíritu. ¿Cómo él no pudo discernir que esta mujer estaba delante de la presencia de Dios, ministrada por el Espíritu Santo de Dios? Un hombre que era amigo del Espíritu Santo, un hombre que ministraba la presencia de Dios. ¿Cómo no pudo discernir que esa mujer estaba en la presencia de Dios? Bendito sea el Señor. Ya había perdido el discernimiento de espíritu. Y eso está pasando con muchos pueblos de Dios cuando nosotros caemos en la decadencia espiritual, amado hermano y amigo. Comenzamos a descuidar la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia, el clamor, la santidad. Se comienza a perder el discernimiento del Espíritu. Ya no sabemos si el Espíritu Santo de Dios obra o no obra, cuándo obra o no cuándo obra. No sabemos nada. Entonces, Elí ya no sentía la presencia del Espíritu Santo de Dios. Él confundió una obra espiritual de esta mujer que estaba en comunión con Dios, orando. Dice la palabra que esta mujer derramó su espíritu delante del Espíritu de Dios. ¿Y qué hizo Elí? Confundió un acto espiritual con uno diabólico, porque él le pareció que esta mujer era borracha. ¿Cómo la ve usted? Eso fue tremendo. No había discernimiento. Uno ve, hermano, cuando uno está lleno de la presencia de Dios, uno discierne cuando el Espíritu se está moviendo. Uno discierne cuando aquel varón está en el Espíritu, está lleno de la presencia, y ese acto es espiritual, ese acto del Espíritu Santo. Uno lo puede discernir, pero cuando no, uno ni sabe si es el Espíritu Santo de Dios o es el diablo. Eso estaba pasando allí. Ya había perdido el discernimiento espíritu. Él confundió un acto espiritual diciéndole a esta mujer. O sea, y hermanos, y ¿sabe lo que hizo Elí? Elí obstruyó que la presencia siguiera en esta mujer. O sea, él obstruyó una conversación íntima entre esta mujer y Dios. Bendito sea el Señor, amado hermano, porque esta mujer estaba ahí en lo más secreto con Dios, rogándole por su problema que tenía, que era estéril, y era atormentada por la otra mujer del Cana, y eso le dolía a ella, pero ella buscó a Dios como debe ser, hermano. Cuando uno tiene problemas, que se duele, que de pronto le pasa una necesidad, uno tiene que ir a donde Dios, a rogarle, a llorarle como esta mujer, no al vecino ni al amigo, sino es a Dios. Fíjate que ella no fue a Elí. Ella podía hablar eso con Elí. Dice, sumo sacerdote, pídele a Dios para que Dios me dé mi hijo. No, ella fue al mismo Dios, como tiene que ser. Ella fue a la presencia del Señor. Ella no buscó intermediario. Ella dijo, yo voy a ir a la misma presencia de Él. Bendito sea el Señor. Entonces Él obstruyó esa relación que había, esa comunión. Y le dijo, oiga, párese ahí, está borracha, vaya a pasar su borrachera a otro lado. Eso fue lo que le dio a entender cuando le dijo, vaya a digerir su borrachera a otro lugar. Bendito sea el Señor. Y esta mujer le dijo, no, mi Señor, yo no estoy ebria.
Yo lo que estoy es quebrantada delante de mi Dios, orándole por un problema que tengo. Bendito sea el Señor, amado hermano. Y lastimosamente esto está pasando hoy en muchos pueblos de Dios. Se ha perdido el discernimiento de espíritu. Ya no sabemos de pronto cuando sucede algo en una iglesia, no sabemos si eso es Espíritu Santo de Dios o es espíritu del demonio. ¿Por qué? Porque hemos perdido la relación con Dios, amado hermano. Hemos perdido, bendito sea el Señor, esa comunión con el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora, vamos a ver la segunda manifestación de abandono sobre Elí. Y lo vamos a buscar en 1 Samuel 2:27. Ahí mismo. Y dice así, 1 Samuel 2:27. Y dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Mire, hermano, una palabra que Elí era el que la decía, Elí era el que decía, es aquí dice Jehová, porque él era el sumo sacerdote, él era el intermediario entre el hombre y Dios, y él era el que Dios siempre lo usaba para decirle a la gente, es aquí dice Jehová de los ejércitos. Pero como ya le había perdido esa comunión con Dios, ahora a él se la estaban diciendo, un profeta le estaba diciendo, es aquí dice Jehová. Bendito sea el Señor. Y hoy está pasando eso. Mucha gente de Dios que Dios hablaba a través de él. Ahora, ¿a dónde? Tiene que esperar que Dios le hable a través de otro hermano, a través de otro profeta, porque se ha perdido la comunión. No hay comunión entre Dios y el pueblo. Entonces, ¿cómo Dios le va a hablar a través de uno si uno, amado hermano, está en otro cuento? Bendito sea el Señor, persiguiendo todos los deleites de este mundo. ¿Cuándo va a haber comunión? Entonces, Elí era el hombre que decía a toda la gente, he aquí ha dicho Jehová de los ejércitos, y lanzaba la profecía. Ahora a él se la estaban diciendo porque ya Dios no le hablaba. Bendito sea el Señor. Y mira lo que dice en 1 Samuel 3, 16, 17. Y dice, llamando pues Elías a Samuel le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubra, así te haga Dios aún te añada, si me encubriere palabra de todo lo que habló contigo. Mira esto, hermano. Ya Dios no hablaba con Elí. Ahora Dios le estaba hablando a través de Samuel, de un niño. Ahora Dios, para decirle algo a Elí, se lo decía a Samuel. Bendito sea el Señor. Mira cómo es peligroso cuando uno pierde, hermano, la comunión con Dios. Ya es difícil que Dios le dé una palabra para uno predicarle al pueblo, porque no hay comunión, no hay empatía, no hay discernimiento de la palabra. Y entonces, ahora Elí le estaba rogando a Samuel que le dijera que era lo que Dios le había hablado con él. Bendito sea el Señor. Cuando él era el que hablaba de parte de Dios y le decía al pueblo, Dios ha dicho esto y lo otro. Y todo el mundo creía lo que él decía porque él era el sumo sacerdote. Era el ejemplo, era el hombre santo, era el hombre que santificaba la casa de Dios, era el hombre que mandaba al pueblo a la guerra con la bendición de Dios, con el arca del pacto. Pero como este hombre había caído en una decadencia espiritual, que después le voy a decir cuál fue el pecado mortal que tuvo Elí, bendito sea el Señor. Y voy perdiendo todo esto, y esto lastimosamente eso lo está perdiendo el pueblo, lo ha perdido más bien, todos no, por mucho pueblo ha perdido todas estas cosas. Ya Dios, no hay una profecía de Dios para el hombre y del hombre para el pueblo. Es difícil, la hay, pero es difícil, bendito sea el Señor. Ahora,
¿Cuál fue el descuido y la causa de todo esto, lo que le estaba aconteciendo a Elías? Lo vamos a buscar ahí mismo en primera de Samuel 2:12. 2:12. Y dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Bendito sea el Señor. De ahí comienza el problema de Elí. Bendito sea el Señor. Era un hombre que se había convertido en luz para afuera, pero oscuridad para adentro. Era un hombre que se había convertido en lámpara para interceder delante de Dios por el pueblo, pero sus hijos se estaban perdiendo por falta de conocimiento de la palabra. Era un hombre que descuidó su casa por estar pendiente al pueblo de afuera. Era luz para afuera, pero oscuridad para adentro. Bendito sea el Señor. Un sumo sacerdote que enseñaba la ley, que era el que intercedía delante de Dios por el pueblo. Cuando el pueblo pecaba, sus hijos se estaban perdiendo en su casa, dentro del templo de Dios. Bendito sea el Señor. Y lastimosamente eso está pasando, hermano. A veces uno como hombre de Dios salimos a la calle a llevar la palabra al vecino, al amigo, pero nuestros hijos en la casa perdidos están. Que se lo gane otro. Bendito sea el Señor. Entonces, somos luz para afuera, pero oscuridad para adentro. Mientras me quiero ganar el vecino de frente, mi hijo se lo está llevando el diablo. Bendito sea, porque descuidamos la casa. ¿Qué hizo Noé? Noé en 120 años no se ganó un alma para Dios antes del diluvio, pero se ganó a su familia. Noé se ganó a toda su familia, a sus hijos. Y eso vale más que todas las almas que se haya podido ganar, su familia primero. Y un día alguien dijo que Noé no había hecho el trabajo que Dios le había encomendado. Y yo, ¿cómo no ha hecho ese trabajo? Si lo primero que Dios nos manda es que nosotros nos ganemos a nuestra familia. ¿Qué es nuestra familia? Nuestros hijos y nuestra esposa. Esa es la familia mía. Tengo tíos, tengo primos, tengo hermanos. Sí, son familia, pero mi responsabilidad delante de Dios son mis hijos y mi esposa. Y Noé se ganó a su familia. Ahora, Elí intercedía por Israel, pero sus hijos se estaban perdiendo. Era lo contrario de Noé. Y lo más tremendo de todo es esto, hermano. Sigamos leyendo. Lo más tremendo era que los hijos de Elí menospreciaron la ofrenda, los sacrificios que el pueblo traía para Dios. Y lo vamos a leer. Y dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y él después toma todo tanto como él quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré a la fuerza. ¿Cómo la ve? Bendito Señor.
y está estipulado en el libro de Levítico que los sacerdotes tomaban del sacrificio que hacían el pueblo por el pecado, después que todo era quemado y subía ese olor grato al Señor. Lo que quedaba cocinado, la carne, todo eso, entonces ellos podían comer. Pero ¿qué estaba pasando? Que ellos comían primero, antes de que la gente que estaba sacrificando a Dios los animales, ellos cogían la carne cruda o la sacaban de la olla y se la llevaban, la ofrenda, no respetaban que esa ofrenda era para Dios. Y entonces Dios comía lo sobrado de ellos. Y Elí veía todo eso y no hacía nada. Bendito sea el Señor. Y dice, y era pues muy grande delante de Jehová el pecado, era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. La menospreciaban, porque no se hacía como se debía hacer. Y dice que era costumbre de ellos, mas no era una orden que Dios había dado, porque la orden que Dios había dado era que los sacerdotes tenían que comer después que la grosura y todo el animal era quemado. Ese olor grato a Dios subía cuando se está cocinando la carne. Uy, qué olor sabroso, eso era para Dios. Después que ya se estaba todo, entonces el pueblo comía, el sacerdote, pero ellos no, ellos comían primero que eso se hiciera aún, la sacaban cruda a su parte. Entonces, perrateaban la ofrenda de Dios, comían ellos y Dios cogía los sobrados. Entonces, ellos no estaban haciendo como debía ser. Bendito sea. ¿Y qué pasa, amado hermano? Y le voy a decir algo. Cualquiera cree que cuando la palabra dice aquí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, creemos que eran mundanos. No, ellos eran sacerdotes. Y le voy aquí a leer en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice así: hubo un varón de Ramataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Elí, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Ofni y Fines eran los hijos de Elí, eran sacerdotes. Pero, ¿qué pasa? Que eran unos mundanos, eran hombres indignos, eran hombres que aún eran unos adúlteros, porque ellos tenían sus esposas, pero estaban con otras mujeres aún dentro de la casa de Dios. Y así eran sacerdotes y ministraban los sacrificios y los perrateaban. Y por eso fue que Dios se apartó de Elí, porque Elí, sabiendo esto, que sus hijos estaban cometiendo esto en la casa de Dios, no hizo nada. Aleluya. Y lastimosamente hoy, dentro del pueblo de Dios, está pasando esto. Mucha gente, amado hermano, ministrando en la iglesia, en las cosas de Dios, y no conocen a Dios, no tienen temor de Dios. Adúltero, fornicario. Bendito sea el Señor. Gente que no es digna de coger un micrófono en el altar y hablar. Lo están haciendo. Y por eso la ira de Dios está sobre la tierra. Porque su lugar santísimo, el altar, está inmundo. Ellos eran sacerdotes. Ministraban la ofrenda, los sacrificios, enseñaban las leyes, pero eran unos adúlteros,
cogían a las mujeres que venían a ayunar a la iglesia y se acostaban con ellas. ¿Y qué pasó, hermano? Dios se airó con Elí, porque Elí tenía que haber cogido a sus hijos y sacarlo de la casa, de la iglesia, del templo, y echarlo, quitarle el sacerdocio, fuera de aquí. Y eso habrá agradado a Dios, pero como eran sus hijos, y muchas veces nosotros, el ojo es para afuera, para adentro no. Muchas veces nosotros como padres sabemos que nuestros hijos están haciendo cosas indignas y callamos y comenzamos a tapar para que la gente no sepa. No, que sepa, que quiera saber. Hay que castigarlo, ponerlo en disciplina. No dejarlo que toque las cosas de Dios. Y eso va a agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora mire. Vamos a leer cuál era la impiedad o el pecado de los hijos de Elí. Vamos a leerlo en primera de Samuel 2, de 13 al 16. Dice así. Allá lo leímos. Bendito sea el Señor. Es primera de Samuel 2, 22. Dice. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijo mío, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. O sea, estamos dando cuenta de que ellos se acostaban con las mujeres que iban a la iglesia. Y ya el pueblo murmuraba, la gente murmuraba, que los hijos de Elí, el sumo sacerdote, porque la gente ve, la gente sabe, va, cuando una congregación está pasando algo malo, la gente sabe, y a veces los líderes quieren ocultar. No, la gente se da cuenta porque la gente no está ciega. Y ya el pueblo estaba murmurando en contra de Elí porque Elí estaba aceptando que sus hijos ministrasen en la casa de Dios y el pueblo sabía que ellos eran unos adúlteros. Pero Elí, que podía tomar una determinación como sumo sacerdote y decir, bueno, se van de la casa de Dios. No me toque más las cosas sagradas. Salgan de aquí. El pueblo por ello, al pueblo hubiera aplaudido Elí. Dios te hubiera alegrado. Y cuando eso sucede en las iglesias, cuando alguien se para y dice, usted no me toca estar en disciplina, usted no toca más las cosas sagradas en la iglesia porque usted está haciendo esto y lo otro. Dios se agrada y uno como pueblo también, uno también se agrada, le gusta, ¿verdad? La cosa. Y uno también dice, no, aquí la cosa es que la gente se corrige. Pero cuando no, que pasa lo que quiera pasar, entonces la gente, mi hermano, bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora, y mira que yo le estaba diciendo que lo más tremendo era que Elí sabía y no hacía nada. Lo vamos a leerlo en el 2:24. Primera de Samuel 3:12. Bendito sea el Señor. Y 13 dice así. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, porque por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Y Dios se lo estaba diciendo. Él sabía lo que sus hijos hacían, ni siquiera
los inquietó. O sea que si Elí coge a sus hijos y los inquieta y los insulta y lo echa para afuera, no, eso le hubiera agradado a Dios. Por eso, amado hermano, usted como padre, yo como padre, cuando nuestros hijos están haciendo algo que no es así, montémosela, discutamos con ellos, hagamos entender que a mí no me ha gustado como padre eso, pongámosela difícil. Y eso le va a agradar a Dios porque uno está haciendo su parte. Pero a veces nosotros vemos a nuestros hijos haciendo cosas malas y nos callamos y nos hacemos como de la vista gorda, que no, no, ahí hay que cogerlo, hermano, e insultarlo y discutir con ellos, y eso no es así, y esto, y ponértela difícil. Y eso y va a agradar a Dios. Y yo decía, no, el hombre está haciendo lo suyo, ya que el hijo no quiere hacer, bueno, yo lo castigaré a él, pero él está haciendo lo que debe hacer como padre. Debe tratar de que su hijo no haga eso y ponérsela difícil. Pero Elí no hizo nada, ni siquiera estorbó a sus hijos para que hicieran todo lo que hacían en la casa de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea la y hermano, y hasta dónde llegó el descaro de estos hombres. Dice la palabra que Israel todo el tiempo tuvo problemas con los filisteos. Y dice que de pronto los filisteos llegaron a atacar a Israel, pero esto venía de parte de Dios por todo lo que estaba haciendo Elí, aceptando Elí en la casa con sus hijos. Y esto estaba pasando. Y dice la palabra que los filisteos llegaron y se metieron al pueblo y hubo una batalla. Y dice que Israel huyó delante de los filisteos y estaban llorando. Entonces, como en la guerra, cuando la cosa se ponía difícil, ellos traían el arca del pacto de Dios a la guerra. Y dice que en ese momento que llegaba el arca, una vez ellos cogían y Dios los ayudaba y vencían. Entonces ellos en la guerra estaba pasando eso, estaban perdiendo la batalla y trajeron el arca, mandaron a buscar el arca. Pero mire lo que pasa. En 1 Samuel 4 dice así. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto. Mira el descaro de estos hombres. Ellos fueron los que trajeron el arca del pacto para la batalla. Unos hombres que no eran dignos siquiera de tocar ese arca tan sagrado. ¿Cómo iba Dios a pelear a favor de Israel? Que aún ellos fueron los que trajeron el arca del pacto, Finees y Ofni, un hombre que por eso el Dios era que estaba airado. Y también Israel no hizo nada, porque Israel, sabiendo de que estos hombres eran así, no han debido aceptar que ellos trajeran este arca, y ellos lo llevaron porque creían de que yo iba a darle la batalla, pero Dios dijo, no, Señor, los voy a hacer que los filisteos lo destruyan a todos. Y Dios le había prometido a Elí y le dijo, por tanto, yo acabaré con tus hijos en un día. O sea, todos van a morir en un día. Bendito sea el Señor. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Y qué pasa, amado hermano? Ellos trajeron el arca del pacto para la batalla y dice que los filisteos se vinieron y destruyeron a Israel. Y ahí murió los hijos de Elí. Se robaron el arca del pacto, se lo llevaron los filisteos. Y cuando le vinieron a avisar a Elí, se escapó un hombre y vino donde Elí y le dijo, ¿y él qué pasó? No, nos han derrotado y
lo más tremendo fue que se llevaran el arca del pacto, y cuando Elí escuchó eso, que se habían llevado el arca del pacto de Dios, los filisteos, dice que cayó para atrás y se ennuncó enseguida. Ese día murió los dos hijos de Elí, murió Elí, y una mujer de Fine, del hijo de Elí, que estaba al lado de Elí, que estaba encinta, cuando escuchó eso también dio a luz y también murió. O sea, Dios lo acabó a todo. Ya Dios se lo había dicho a él a través de Samuel, que en un día Dios iba a tomar venganza por todo lo malo que yo estaba haciendo en su casa, amado hermano. Entonces, a veces nosotros creemos que las cosas de Dios son jueguitos. A veces nosotros creemos que podemos coger y perrachear la casa de Dios, las cosas de Dios. A veces creemos que podemos jugar con Dios, que hoy sí, que mañana no, que voy a hacer esto y después le pido perdón a Dios y ya no pasa. No, hermano, las cosas de Dios no son así. Dios es amor, pero también es un juego consumidor. Y si usted y yo hacemos algo malo, la factura viene. Usted perdona y nos perdona, pero la factura viene, hermano. La reprensión dura de parte de Dios viene. Entonces, hoy, lastimosamente, amado hermano y amigo, usted que me está escuchando, hoy muchos pueblos de Dios se encuentran en esta situación. Estamos, amados hermanos, en una decadencia espiritual tremenda. Y así entonces en esa decadencia espiritual que estamos, contaminados, llenos de pecado, de inmundicia, no tenemos temor de manosear las cosas sagradas en la iglesia de Dios. Y eso que pasa, que eso empeora la cosa, porque Dios se aira más. Porque ni siquiera hay temor de que sabemos que estamos en adulterio, estamos robando, estamos haciendo cosas. Y seguimos manoseando las cosas de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso aira más a Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Entonces, amado hermano, usted que me está escuchando, hermano, si usted ya decidió seguir a Cristo, hermano, conságrese, consagrémonos a Dios. Si ya usted y yo decidimos seguir al Señor, hay que consagrarnos. Sabemos de que la tentación va a llegar, pero podemos, amado hermano, resistirla. La palabra de Dios dice que no nos ha venido tentación que no podamos resistir, porque Dios no dejará ser tentado más de lo que podamos resistir. Y que así como Él da la tentación, da la salida. Entonces, si usted está siendo tentado a hacer lo malo, resista, que sí puede, sí podemos. Entonces, amado hermano, yo voy a orar meramente con aquel amigo que de pronto me está escuchando, que está siendo tocado por la palabra, amado hermano. Déjeme decirle, amigo, de pronto usted cree que esta palabra no puede ser para usted porque no es cristiano, es para usted también. Porque si usted, amado hermano, si Dios actúa así con su pueblo, cuánto más con aquellos que no son su pueblo y están haciendo lo malo. Pero si usted llega a Cristo, llegue para ser una persona digna en su presencia. No va a ser como otro, no, voy a ser diferente, voy a consagrarme para Dios. Y repite conmigo esta palabra y diga: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador, que he estado alejado de ti. Te pido que me perdones, que borres mi nombre del libro de la muerte y lo escribas en el libro de la vida. Haz la persona que tú quieres que yo sea. Y así como tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Amén. Voy a orar también por aquellas personas en esta hora lastimosamente se encuentran enfermas. Sabemos que ahora lo que hay es enfermo, hermano, enfermo por el principio de dolor que ha comenzado sobre la tierra. Dios en la palabra en Mateo 24 habla de que vendrá un principio de dolor sobre la tierra. Vendrán terremotos, hambre, pestilencias, vendrán calamidades.
Y ya esto ha comenzado. El principio de dolor que habla en Mateo 24 ya comenzó. Y mira que medio apenas comenzó y cuántos muertos no hay, hermano. Ahora cuando las cosas se vayan empeorando, porque así será. Y Dios dice al pueblo, le dice, y no alarméis por esto. Ustedes por lo mío no se alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan. Y así sabrán quién verdaderamente son los hijos de Dios. Voy a orar por los enfermos. Padre, en este momento oro por todas aquellas personas que se encuentran enfermas en cualquier lugar del mundo y con cualquier enfermedad. Llámese como se llame la enfermedad, la reprendo en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que usted nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del mal. Tu palabra dice, y estas señales seguirán a los que creen. En tu nombre echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos serpientes en las manos, y si viéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos las manos y sanarán. Padre, yo declaro sanidad sobre todas esas personas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amado hermano, amigo, vecino, que ha podido escuchar esta palabra, no me mira a mí, mira al Señor, que muchas veces miramos al predicador y decimos de que, no, él me la tira y se cree santurrón, se cree, no. Esta es palabra de Dios, Dios es que sabe, uno solamente somos unos vasos que somos capaces de predicar la palabra que pone en nuestra boca. Si Dios lo permite, aquí estaré el otro jueves trayendo la palabra que me dé. Dios le bendiga. Amén.